El autodefinido como periodismo independiente en Argentina, bueno, no pierde los vicios, incluso en el día del aniversario de la creación de la Gaceta de Buenos Aires hace más de 210 años. Sin dudas, el tema del día debería ser el escándalo del espionaje macrista a periodistas, además de políticos y otros referentes que recién repasábamos. Debería ser el tema de la semana, aunque sea por afecto a la profesión, aunque sea por disimulo, pero aparentemente estos cuidados no son necesarios. En Argentina el periodismo hegemónico no interpela al poder defendiendo los derechos de los más vulnerables. Interpela al poder para asegurar negocios y alianzas de los dueños de las empresas. Si el kirchnerismo evidenció la discusión sobre cuál es el rol de los medios con aquella discusión por la ley de servicios de comunicación audiovisual y los intereses que representan los grupos, Mauricio Macri dejó absolutamente expuesta la relación de dependencia perversa que tienen los periodistas de esos medios con los patrones, no de los medios, con los patrones de la Argentina. Y a las pruebas me remito, rifaron el país y no pudieron contarlo. Ahora se enteran que fueron espiados y tampoco pueden contarlo. Esto dice mucho más de esos medios y de esos periodistas que cualquier nota de opinión. Están al servicio de los poderes concentrados. Macri quedó imputado. Alguien se pregunta ¿dónde está? ¿Alguien le pide explicaciones al expresidente? 1.500 carpetas con material sobre políticos, intelectuales, jueces, periodistas, incluyendo adherentes al propio macrismo. Les contaba lo que pasó también en Ezeiza, realmente increíble. No solamente estaba intervenido el teléfono público, repasábamos recién, sino que había micrófonos en las celdas y en la sala donde los exfuncionarios y empresarios detenidos se reunían con sus abogados y hasta donde se producían los encuentros con las familias y las visitas de los internos. Es decir, no solamente forzaron prisiones domiciliarias, no solamente tuvieron presos políticos, además los espiaron. Y parece una película verdaderamente, pero atentar con las libertades en su discurso sigue siendo que un gobierno extienda una cuarentena, ¿sí? Siguen diciendo que este gobierno atenta contra las libertades, de Alberto Fernández, por cuidar la salud pública. No, atentar contra las libertades es esto que estamos contando, que estamos descubriendo que pasó durante el macrismo. Nada de esto cuentan. Parece que nada los escandaliza. No hay noticias del expresidente. Nadie lo nombra, nadie lo interpela, no le exigen respuestas, ni por esto ni por nada. Y para tapar el bache, vienen bien las palabras de Santiago Cafiero por haber sostenido que hubiera sido una catástrofe la pandemia con Mauricio Macri como presidente. Bueno, dicen que Cafiero quiere dividir a los argentinos, generar la grieta, etcétera, pero seamos francos, nadie, me parece, está en desacuerdo con lo que dice Santiago Cafiero. Mauricio Macri fue una catástrofe, sobre todo para todos los argentinos, y sin pandemia. Imaginen ustedes lo que habría sido en un contexto como este. Por si faltaba material, además, el PRO se despachó con un ejercicio contrafáctico muy bizarro, más bizarro incluso que las intervenciones en TikTok de Patricia Bullrich. Pero lo más interesante es que en ese documento ratifican lo que uno puede suponer. Aseguran allí, no sabemos si Mauricio Macri pudo chequear esto, que hubieran priorizado las prioridades a las que tanto aluden cuando tienen que hacer negocios y no hubieran tomado decisiones para que el virus no circule. Como lo dicen textualmente, dice, habrían confiado más que nunca en las decisiones de los argentinos y menos en la imposición estatal. Eso dice el documento difundido textualmente, ¿no? Una frase que además de demagoga no deja de mostrar el desprecio que tiene el macrismo por el rol del Estado. Llaman imposición del Estado solamente aquello que afecta al mercado o a sus negocios. ¿Pero acaso no era una imposición estatal pagar facturas disparatadas para favorecer a un grupo de amigos? ¿No era una imposición estatal dejar que los formadores de precio expulsen del derecho a la alimentación básica a millones de argentinos aumentando los precios sin razón?
No fue el endeudamiento y la pérdida de la soberanía que decidieron entre un par, también salteando al Congreso, porque hablan de que ahora el Congreso supuestamente está clausurado. No habría tenido problemas, dicen ellos, no habría tenido problemas el macrismo, en comprar alimentos en licitaciones transparentes a precios razonables. ¿De verdad se puede publicar esto sin hacer una sola crítica? 4 años estuvieron los gobernadores, los ministros de las provincias, los gremios docentes pidiendo refuerzos alimentarios, pidiendo comida ante el incremento de la miseria programada, impuesta por un gobierno de deseos sin ningún tipo de respuesta. 4 años de generar deuda, de hacer negocios y hambrear a los argentinos, y vienen a contarnos que en estas circunstancias nos hubieran cuidado y alimentado. Y además se publica eso sin ningún tipo de cuestionamiento. La verdad yo me niego, y creo que somos muchos, a creer que esto es periodismo. Periodismo es otra cosa. Ayer escuchaba a un colega reflexionando sobre cómo la actividad del periodismo perdió cierto romanticismo. Probablemente sea necesario rescatar más que el romanticismo, el compromiso con la palabra, el compromiso con las audiencias. Merecemos, y quiero creer, quiero decir, en realidad no creer, sé que efectivamente es así, que en muchos casos tenemos una prensa más comprometida con lo que nos ocurre como país, comprometida con la denuncia de las situaciones injustas, pero además comprometida con la función de ser comunicador, dispensador de información clara, que puede resultar útil a la ciudadanía para hacer juicios de valor con elementos propios y actuar en consecuencia, porque eso hacemos con la información en definitiva, actuamos en consecuencia. Una prensa libre, además, implica una democracia mucho más fuerte. La infeliz llegada de esta pandemia es también una oportunidad para concretar cambios que quizás no hubieran tenido consenso en otras circunstancias. Es un momento particular en donde empiezan a cobrar importancia discusiones que estaban solapadas, que estaban aletargadas, convenientemente silenciadas para los que manejan las riendas de lo que se puede y lo que no se puede debatir públicamente. Una oportunidad pudiera ser esta para rediscutir las lógicas de funcionamiento, para replantear las prioridades, y nosotros, los y las argentinas, tenemos muchísimo para replantear. Y es allí donde los periodistas pueden y deben ser impulsores de esas discusiones que luego generarán, o no, veremos, transformaciones. Tenemos que discutir si los intocables, los ganadores de siempre, los que crecen a pesar y a partir del hambre del pueblo, van a seguir ganando una vez más. Tenemos que discutir si el Estado puede tener una presencia más clara y determinante a la hora de garantizar derechos, vivienda, comida, energía, o si seguirán siendo grandes negocios, discusiones de fondo. Tenemos que decidir de una vez y por todas si queremos que los que más tienen aporten más, y no por única vez. Si es justo que mientras algunos pueden decidir entre vivir aquí o allá, otros duermen en la calle o estén amontonados en una vivienda precaria de una villa sin agua. Decidir si vamos a seguir legitimando con la palabra o la vista gorda semejantes inequidades. Tenemos que pensar si queremos una justicia clasista y con poder para utilizar a discreción, absolutamente vulnerable ante la voluntad del poder económico, o si queremos un poder judicial transparente y al servicio de la ciudadanía. Tenemos que decidir si de una vez por todas vamos a abrir el juego de las voces en la comunicación para que prosperen nuevas miradas, o vamos a seguir protegiendo y bancando a un par de empresarios inescrupulosos que no tienen nada que ver con la libertad de expresión, para que puedan montar gobiernos paralelos o apretar con operetas y con tapas. El ejercicio periodístico tiene la posibilidad y casi que la obligación de impulsar este tipo de debates. Hay una frase de Bertolt Brecht que dice: la crisis se produce cuando lo viejo no acaba de morir y cuando lo nuevo no acaba de nacer. Ojalá que estemos todos y todas despiertos para capitalizar ese momento. Ojalá que además el gobierno tenga deseos y convicción de que algo nuevo nazca y, como si fuera poco, tenga también fortaleza para concretarla. Ojalá que podamos contarlo.